La reunión la convocamos para intercambiar entre todos nosotros sobre el estado de situación de los acuerdos de Consejo de Salarios que llevaron a una reducción del número de pacientes por hora, los previos, cómo transcurrió el Consejo de Salarios que firmamos en el 9 de diciembre del 2020 y cómo afrontar lo que, bueno, es esta vuelta a la presencialidad con la ordenanza del Ministerio de Salud Pública que nos interesa aclarar. Por supuesto que nosotros hemos hablado con el Ministerio de Salud Pública sobre esa ordenanza, pero lo más importante es que entre nosotros, entre médicas y médicos, hablemos y entendamos dónde estamos posicionados con este tema como colectivo de profesionales que logró una reducción en la cantidad de pacientes por hora ajustado a las distintas especialidades y cómo trabajamos para sostener ese logro. Yo no voy a extenderme ahora, esto es simplemente una introducción. Le doy la palabra a Soledad para que, bueno, haga una puesta a punto de este tema y luego intercambiar y tratar de evacuar todas las dudas que se puedan tener, particularmente de quienes estuvimos en el proceso de la negociación y estuvimos en la negociación dura del Consejo de Salario, que estamos todos aquí presentes para aclarar de primera mano todas las dudas que ustedes tengan sobre este tema. Así que bienvenidas a todos y a todos y esperemos que podamos hacer esto. Bueno, muy bien. Vamos a empezar, Sandra, cuando vos quieras poner la presentación. La idea es hacer en 4 diapositivas un breve resumen de lo que fue. Primero, antes que nada, decir que acá habemos, además de integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico, está la unidad de negociación colectiva, los médicos que trabajan en ella y representantes de las sociedades científicas, núcleos de base y otros colegas que forman parte de el colectivo de trabajadores médicos del sector privado, y también hay compañeros del sector público, porque esto viene bien refrescarlo y sacar todas las dudas que puedan existir para después, en el mano a mano y en el día a día, poder intercambiar y tener la información es importante. La idea, como decíamos desde el inicio, es poder hacer una breve reseña de lo que fue lo que se planteó en el año 2018 en el acuerdo de Consejo de Salarios de ese momento, lo que se acordó en el año 2019 de la Comisión de Calidad Asistencial, o lo que conocemos todos como 4 pacientes por hora, y lo que sucedió en la negociación del año 2020, del último Consejo de Salarios, siempre hablando del sector privado, insisto, la situación en la que nos encontramos ahora, debido a ese acuerdo del año 2020 y lo que está por venir. Por eso ahí en la presentación dice cuántos pacientes por hora, porque es una de las interrogantes que nos han transmitido, por supuesto, la mayoría de ustedes y de otros colegas que hoy no están con nosotros, pero que cuántos pacientes por hora vamos a ver en la consulta de policlínica, ¿verdad? De la medicina general, de las especialidades, cuántos tenemos que ver ahora. En el medio de la pandemia hubo muchos cambios, mucha variabilidad en lo que refería a la consulta presencial, a la consulta telefónica. Recordemos que lo que se acordó en el año 2019 no teníamos en vista ninguno de nosotros lo que iba a suceder durante el año 2020, y ese mojón, ese momento nos cambió algunas cuestiones, que las vamos a ver durante la presentación, que hace que hoy estemos en una situación especial y que tenemos que visualizar y proyectarnos a futuro de qué manera vamos a volver a lo del año 2019, ¿sí? Y cuál es la perspectiva que tenemos para cuando salgamos del momento de la emergencia sanitaria en la que nos encontramos. La siguiente, Sandra, por favor. La idea es empezar con el año 2019 y con el año 2018 y con lo que firmamos en el 2019. Ustedes se acuerdan que en el año 2018 el planteo que hubo por parte de las sociedades científicas y por parte de los núcleos de base del sector privado, se puso sobre la mesa la necesidad de trabajar sobre la calidad asistencial
y sobre una variable que afecta a la calidad asistencial de manera preponderante, que cuál es el tiempo que le brindamos a nuestros pacientes en la policlínica en cada una de esas consultas. Así que, como veníamos trabajando desde el año 2012 a la fecha, ustedes recordarán todo lo que hacíamos policlínicas desde aquella fecha, en el 2012 teníamos 6 pacientes por hora en las consultas de policlínica, después pasamos a los 5 pacientes por hora, ¿sí? Después del 2012, y el objetivo que perseguíamos era llegar a los 4 pacientes por hora, al menos en primera instancia, para después seguir estudiando y avanzando en lo que es la mejora de la calidad asistencial del usuario en esa consulta, porque sabemos que a nivel de otros países del mundo, y la bibliografía nos ampara, el número de minutos que se le da a los pacientes, dependiendo de cada especialidad y del tipo de consulta que sea cada una de ellas, llega a ser de hasta 20 minutos o 30 minutos en la consulta de la medicina general y otras especialidades que conocemos como especialidades básicas, en otras especialidades que presentan alguna complejidades mayores en la consulta de consultorio, los minutos son mayores, como vamos a ver que está definido para algunas específicamente. Entonces, en el 2018 se acuerda la creación de una comisión de calidad asistencial para poder tratar este tema. Esa comisión empieza a actuar a fines del año 2018, principios del año 2019, en enero, ¿sí? De esa comisión participamos los integrantes de la unidad de negociación, y el miembro que venía del comité ejecutivo para negociar en la misma fue el doctor Federico Preve. Nosotros, por supuesto, que lo acompañamos, participamos de esa comisión el economista Lazarov, quien habla, la doctora Luciano, que fue nuestra asesora jurídica, y si me olvido de alguien más, me lo recuerdan. Trabajamos en una comisión tripartita, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, de la administración correspondiente a ese año, donde el ministro era el doctor Basso, y con los delegados de las empresas del sector mutual, tanto de Montevideo como del interior del país. En ese acuerdo, que se firma el 20 de marzo del año 2019, se definen, ¿sí?, mejoras laborales y asistenciales, para las cuales se define un cronograma, ¿sí?, se acuerda un cronograma de implementación para llegar a los 4 pacientes por hora en policlínica en aquellas especialidades donde, como bien dice la diapositiva, atendíamos a 5, y para llegar a 3 o a 2 pacientes en aquellas especialidades donde se atendía a 2 o a 3 pacientes por hora, ¿sí?, que son algunas especialidades que vamos a ver ahora en breve. Ese cronograma se iba a empezar a implementar a partir de enero del año 2020, ¿sí? Se empezó a implementar a partir de enero, empezaba, si mal no recuerdo, con los cargos de alta dedicación de todas las especialidades. Eso empezaba el 1 de enero del año 2020, se continuaba en abril del año 2020 con la incorporación de las especialidades básicas que no estaban en los cargos de alta dedicación, medicina familiar, medicina interna y pediatría. Después, en octubre del año 2020, se incorporaba el resto de las especialidades médicas, y el 1 de diciembre del año 2020 se incorporaba la medicina general a ese esquema, a ese cronograma de implementación de este acuerdo de calidad asistencial de los 4 pacientes por hora. Así se definió en el año 2019, así se acordó y así se firmó por las 3 partes que firmamos o convalidamos este acuerdo. Y lo que se definió fue disminuir el número de pacientes por hora. Ese era el concepto para mejorar la calidad asistencial en el día a día, que es una de los lineamientos que tiene el sindicato médico de larga data. Siguiente, Sandra. Eso sucede en el año 2019. Esto es una breve reseña de lo que planteamos. Presentamos esto al menos en 2 o 3 oportunidades, en plenarios de sociedades científicas, de núcleos de base. Lo recordamos cuando se empezó a implementar este acuerdo de calidad asistencial. Varios de nosotros nos encontramos en actividades presenciales intercambiando sobre este punto. En esta diapositiva está lo que hablábamos hace un ratito, los 4 pacientes por hora para esas especialidades y para la medicina general, los 3 pacientes por hora para la psiquiatría de adultos, para la neurología, para la neuropediatría, geriatría y fisiatría,
y los 2 pacientes por hora para la psiquiatría infantil. Son las salvedades que hacíamos referencia hace un ratito con respecto al tiempo de consulta de cada una de ellas. Siguiente. En el año 2020 sucede lo que todos ya sabemos, el inicio de la pandemia, el ingreso del SARS-CoV-2 a Uruguay, y a partir de marzo se declara el estado de la situación de emergencia sanitaria por parte del gobierno a partir de un decreto, y se sucede un contexto de emergencia donde en el inicio del acuerdo, en la negociación, perdón, del Consejo de Salarios del año 2020, el planteo que trasladan las empresas, recordemos que esa negociación empieza en julio del 2020, solo para el sector privado estoy hablando, insisto una vez más, el planteo que se coloca sobre la mesa por parte del Poder Ejecutivo y por parte de las empresas mutuales, sobre todo de Montevideo, es que en el periodo de emergencia sanitaria en el que nos encontrábamos, y dada la situación compleja en la que vivíamos desde el punto de vista sanitario, solicitaban aplazar la progresión de ese cronograma que habíamos comentado hace unos minutos e incorporar, ¿sí?, un nuevo paciente en la consulta, dada la emergencia sanitaria en la que nos encontrábamos y las dificultades que estaban existiendo para asistir a los pacientes, para reportar los diferentes casos, para interactuar y para trasladar información a los pacientes, plantean incorporar un paciente más por cada hora, aquellos que teníamos 4 pacientes por hora, y uno más aquellos que tenían menos también, pero en formato de telemedicina, videollamada, consulta telefónica, o el instrumento que pueda utilizar cada una de las instituciones en su momento, ¿verdad? Pero solo en el marco de la emergencia sanitaria en la que nos encontrábamos. El planteo del Poder Ejecutivo fue, bueno, estamos en este momento, tenemos esta situación compleja, las empresas también lo trasladaron, debido a la coyuntura en la que nos encontramos, necesitamos darle asistencia a esos pacientes que consultan porque estamos en esta pandemia. Necesitamos volver a 5 pacientes por hora, pero ese paciente va a ser por vía telefónica o por videollamada, y solo con algunas características para poder mantener esos 4 pacientes que tenemos acordados. Yo insisto una vez más que lo que se acordó en el año 2019, y quiero dejarlo claro y lo voy a insistir durante toda la presentación y en todas las preguntas que nos vayan a hacer, si así corresponde, el acuerdo conceptual de los 4 pacientes por hora está firmado por las 3 partes, por el Poder Ejecutivo, por las empresas y por los trabajadores médicos, ¿sí?, tanto de FEMI como del Sindicato Médico del Uruguay, que fuimos quienes firmamos ese acuerdo además. Siguiente. En ese marco de negociación del año 2020, firmamos un acuerdo de Consejo de Salarios, que todos lo deben de tener y todos lo deben haber leído, donde se acuerda esto que comentábamos recién: mantener los 4 pacientes por hora y uno más en este formato de teleconsulta hasta que dure la emergencia sanitaria. Ese fue el espíritu de la negociación, ese fue el planteo que nos trasladó el Poder Ejecutivo, así lo trasladaron las empresas, sobre todo de Montevideo. El planteo de las empresas de Montevideo iba orientado específicamente, sobre todo, a la medicina general, por la cantidad de usuarios que ven los médicos generales, que sabemos que son un porcentaje muy importante de colegas, son casi la mitad de los colegas que tenemos en nuestro país médicos generales, si bien no tienen una asociación que los englobe como sociedad científica, pero son un porcentaje muy importante. Y posteriormente, FEPREMI trasladó que, dadas las dificultades que tienen ellos en el interior con las especialidades, incorporar las especialidades en el retraso de ese cronograma y mantener también los 4 pacientes por hora más unos en formato de telemedicina. ¿Qué va a pasar en el 2021 o en el 2022? No sé cuándo vamos a dejar de tener
el decreto de emergencia sanitaria, los días vienen pasando y la evolución de lo que es la pandemia y el número de casos viene disminuyendo por suerte. Entiendo que a la fecha la mayoría de las actividades han tenido apertura casi completa, por supuesto que con sus restricciones y sus aforos, pero el día a día nos va mostrando que estamos mejorando la situación sanitaria. El planteo que hay a la fecha por parte del Ministerio de Salud Pública es que, ustedes habrán visto todos la ordenanza que se emitió hace un par de semanas, donde se plantea y se describe los 4 pacientes por hora para las especialidades básicas y la medicina general, una teleconsulta por telemedicina, y si ustedes hacen la comparación entre esa ordenanza y lo que está firmado en el Acuerdo del Consejo de Salarios del 2020, van a ver que es casi textual, salvo algunas minucias, que después las vamos a comentar, que son de las características de cómo tienen que ser las consultas, sobre todo para la medicina general. Salvo eso, está casi textual copiado lo que está firmado en el marco de la emergencia sanitaria, ¿sí? Porque volvemos a la presencialidad en la consulta de policlínica. Si ustedes ven, al final de la ordenanza, el Ministerio de Salud Pública es muy claro y plantea que va a dejar de haber aforo en las salas de espera, va a dejar se dejará de tomar la temperatura para ingresar a la consulta y a las salas de espera. Por lo tanto, esos son todos indicadores, al menos desde el punto de vista personal, que plantean que estamos saliendo de lo que sería la emergencia sanitaria y entrando en una situación de normalidad previa a la de marzo del año 2020, ¿verdad? La idea de nosotros, y lo que está firmado y el objetivo, es que cuando salgamos de esta emergencia sanitaria, como bien dice la diapositiva, post-emergencia sanitaria, debemos volver al acuerdo del 20 de marzo del año 2019, porque desde el punto de vista conceptual, tanto lo que firmamos en el año 2019 como lo que firmamos en el año 2020, reafirmamos los 4 pacientes por hora, ¿sí? La mejora en la calidad asistencial a través del aumento del tiempo de la consulta para el paciente, y si salimos de la situación de emergencia sanitaria, queremos volver a esa actividad donde podamos brindarle mejor asistencia al usuario, sobre todo sabiendo la situación en la que hemos pasado, no solo los médicos, sino los usuarios, y poniéndonos del otro lado, habiendo estado un año y medio de consultas que no han sido las mejores debido a las dificultades que hemos tenido, ¿verdad? Entonces, vamos a salir del decreto de emergencia sanitaria volviendo a los 4 pacientes por hora, ¿sí? Ese es el concepto que maneja el Sindicato Médico del Uruguay y que se manejó en el acuerdo del año 2020 de diciembre pasado, ¿sí? Nosotros les queremos transmitir en esta reunión, porque nos parece muy importante, y lo intercambiamos con los miembros del comité ejecutivo, con el presidente del sindicato médico y por supuesto con nuestros asesores jurídicos y los negociadores, que algunas empresas de Montevideo, sobre todo, han traído de los pelos alguna interpretación que no va en sintonía con lo que se firmó ni con lo que se acordó en el año 2019, y es, independientemente de que exista el acuerdo del Consejo de Salarios, el salir del estado de emergencia sanitaria en el que nos encontramos ahora, mantener los 5 pacientes por hora, ¿sí? O aquellas especialidades que tienen las diferencias, volver al número de pacientes que teníamos antes del año 2019. Esto surge en este momento, y esta interpretación, insisto, es traída de los pelos por algunas empresas de Montevideo. Las mismas empresas que el año pasado, en julio, pusieron sobre la mesa que querían que los médicos volvamos a ver 6 pacientes por hora presenciales. Porque los anestésicos quirúrgicos lo pueden hacer, porque en su empresa los médicos ven 6 pacientes por hora, ¿sí? Los médicos que ejercen la medicina clínica ven 6 pacientes por hora, muchos de ellos. Y si algunos de los colegas lo pueden hacer, lo podemos hacer todos. Entonces, frente a esas dificultades y frente a esa posición de esas empresas, nosotros negociamos, presionamos e insistimos y firmamos, en acuerdo con el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía
el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Trabajo, y ambas representaciones de las empresas de Montevideo y del interior, en diciembre pasado, FEMI, SAC y nosotros, todas las partes firmamos en diciembre pasado que esto era solo por la emergencia sanitaria, para apoyar la situación en la que nos encontrábamos, para no dejar de asistir a los pacientes que tenían que ser asistidos en esta coyuntura, pero conceptualmente vamos a volver a lo que ganamos en el año 2019 en marzo. No hay posibilidad de que este gremio, al menos que ustedes nos trasladen esto, demos marcha atrás con este logro de los 4 pacientes por hora. Nosotros por supuesto que teníamos la necesidad de transmitirles esto para explicar, espero haber sido lo más clara que pude. Si hay dudas, por supuesto que las vamos a responder. Si hay colegas del comité ejecutivo o compañeros de la unidad de negociación que quieran hacer algún planteo, por supuesto que están abiertos los micrófonos, y si no, escuchemos a los colegas de las sociedades científicas, de los núcleos de base y del colectivo de las instituciones privadas para ver cuáles son las dudas, porque realmente, ¿cuántos pacientes por hora? Como decía el título de la presentación, es importante entender cuántos teníamos antes de 2019, cuántos tuvimos en 2020, cómo se llevó adelante ese cronograma, cómo se cortó por decisión colectiva y por apoyar a la situación en la que se encontraba el país. Los médicos decidimos apoyar la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontrábamos, ¿sí? Y que nos encontramos a la fecha, pero posterior a terminar la misma, tenemos que volver a lo que acordamos en el año 2019, porque eso va a implicar mantener la mejora de la calidad asistencial. Si renunciamos a eso, renunciamos a mejorar la calidad asistencial del usuario y renunciamos, por supuesto, a mejorar nuestro producto, que es la salud, sin dudas.